Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Comunidad de Cuidados. Acá estamos con Marcia y junto a una invitada muy especial, que es un tema que no hemos tratado aquí dentro de... Así es, buenos días. Dentro del programa. Vamos a presentarla y de inmediato les pasamos con ella, que tiene toda la información al respecto. Ella nos va a hablar hoy día sobre microorganismos, relaciones ecológicas y uso de la biotecnología en la inocuidad alimentaria para la prevención de enfermedades infecciosas. Son temas de actualidad y para ello nos acompaña Andrea Poch-Pla. Ella es bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile, es PhD en microbiología por la Universidad también de Santiago de Chile y tiene 2 postdoctorados que ella misma va a comentarnos en qué los ha realizado, porque es bastante diverso. Gracias, Andrea, por estar acá. Muchas gracias, Andrea. Bienvenida. Hoy muchas gracias, Caro y Marcia, por la invitación. Muchas gracias a todos y todas quienes nos están escuchando. Y nada, pues que entretení igual que ¿sí? Se interesaran por estos temas. Igual la microbiología es un tema que ahora último está como bien, digamos, como se ha hecho como cada vez más popular, porque hemos ido entendiendo también que los microorganismos son como parte de el mundo que habitamos, porque aunque no los podamos ver, están ahí, comparten con nosotros. Entonces, y nos habitan. Eso. Habitan. De hecho, hay cada vez han estado más presentes en la conversación, ¿ah? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, desde la pandemia, yo creo que la pandemia también abre como un espectro ahí como para entender. Sí, cierto, igual hay como que la pandemia causada por el COVID-19 sí ayudó mucho a como a relevar el rol que cumplen los microorganismos en el desarrollo, digamos, como en la vida en general, como que estaban súper invisibilizados y como que todo este problema de la pandemia, claro, aunque para nosotros los seres humanos no fue tan positivo, también como que ayudó como a relevar el rol que ellos cumplen, no solo el rol que cumplen como patógenos, ¿cierto?, que es como lo que más se conoce, claro, sino que también el rol que cumplen ecológicamente, en el desarrollo de los ecosistemas, el rol que cumplen en nuestro organismo. De hecho, hay varios estudios que apuntan a que nosotros los humanos tenemos más bacterias en nuestro organismo que células propias. O sea, en verdad, nosotros más que seres humanos somos como un ecosistema, claro, andante. Sí, pues de hecho ahora que el segundo cerebro, que antes, por ejemplo, cuando te enseñaban en la universidad, en mi caso, porque tiempo y yo no soy del área tan específica, sino que decían que el intestino era, no sé, se absorbían nutrientes, había intercambio de agua en el colon, pero no había esta información en donde te decían la microbiota normal. ¿Pero qué era la microbiota normal? Claro, era como la microbiota normal nomás. Era como un limbo. Como algo claro, que tiene que estar normal, pero nadie sabía lo que era la normalidad tampoco. Claro, no, y ahora tenemos mucha información como de cuáles son las especies que habitan nuestro intestino, cuáles son los roles que cumplen, cuáles son las relaciones que tienen entre ellos. Así que, no. Interesante. Sí, bueno, lo que tú decías, Carolina, respecto del segundo cerebro, bueno, hay un documental que se hizo bien famoso, súper interesante, y la conexión que hacen, por ejemplo, con enfermedades de salud mental u otro tipo de enfermedades que son áreas que hasta, como tú decías, hasta hace poco estaban totalmente desconectadas. Sí, éramos como súper interesante. Por secciones. Claro, es que igual ahí se han ido integrando. Sí, es que yo siento que igual antes había como una mirada súper antropocéntrica del mundo, entonces como que todo giraba en torno a lo que los humanos podíamos hacer, y no, en verdad no somos los únicos ni tampoco los más importantes. Así es. Oye, Andrea, vamos a conocer de este mundo. Eso. Queremos saber, primero que todo, ¿por qué bioquímica? Mucha difícil preguntar. Yo todavía me lo pregunto a veces. No, mira, en general a mí de chica siempre me gustó como el ambiente, así como, no sé, igual era súper curiosa, me gustaba estar ahí jugando en la tierra con los bichitos,
Y ya cuando estaba más como en la enseñanza media, me encantó mucho como el tema de las moléculas. Como que en el fondo comprender que finalmente somos moléculas, no somos más que eso, somos muchas moléculas que interactúan coordinadamente y hacen magia. Entonces como que me atrapó mucho esa idea y decidí estudiar bioquímica para entender cómo funcionan las moléculas, cómo las moléculas pueden hacer que en el fondo exista la vida. Claro. Si al final la vida es como es por las moléculas que nos conforman y las cosas que pueden hacer esas moléculas y las interacciones que generan esas moléculas. Y entonces en verdad eso como que me apasionó mucho y por eso estudié bioquímica y luego después continué con microbiología, que en el fondo, pero igual siempre como desde la perspectiva del funcionamiento molecular de los seres vivos. Si al final, si uno comprende cómo funcionan las moléculas, puede comprender cómo funciona la vida. Entonces, en verdad no hay ningún aspecto de un ser vivo que no se pueda explicar desde el punto de vista molecular. ¿Y cómo te trasladas a la microbiología? ¿Cómo fue ese paso? Porque un poco fue porque en el ambiente como de la bioquímica, ya nosotros igual, ya la bioquímica actualmente es una carrera igual en que uno como que lo entrenan o la entrenan para hacer más investigación, como para dedicarse a la investigación científica. Igual es una carrera que tiene un componente científico súper fuerte, a pesar de que los bioquímicos y las bioquímicas también somos profesionales de la salud y trabajamos en los laboratorios clínicos en un rol muy similar a lo que hacen los tecnólogos y las tecnólogas médicas. Estamos ahí como en el laboratorio de bioanálisis, es como que cumplimos las mismas funciones. Pero la carrera de bioquímica en muchas universidades tiene un componente científico súper fuerte. Entonces, un poco uno como que se entrena para hacer investigación. Y ahí como de todas las cosas que habían, a mí me gustaban siempre dos cosas mucho. Las plantas y las bacterias, los microorganismos. Y finalmente me decidí más por los microorganismos porque son súper diversos y son súper entretenidos como de investigar y de saber qué cosas pueden hacer, porque en verdad como son muy adaptables, como que se han desarrollado procesos tanto metabólicos como genéticos que les permiten hacer muchas cosas que el resto de los seres vivos no podemos hacer. Entonces, como que eso siempre me pareció súper entretenido. Como Andrea, ¿y tus líneas de investigación actual? Mira, yo, actualmente estoy trabajando así, no con tanta dedicación como me gustaría, pero estoy trabajando en un proyecto que va en la línea de biocontroladores biológicos. Entonces yo trabajo un poquito, más o menos, con un grupo en la Universidad Santo Tomás, del laboratorio de microbiología aplicada. Ellos allá tienen, llevan mucho tiempo haciendo investigación en el área de fitopatógenos y control de fitopatógenos. Entonces el objetivo de esta investigación en el fondo es encontrar, descubrir y caracterizar microorganismos que inhiban el crecimiento de fitopatógenos. Y en particular ellos estudian, me incluyo igual, porque yo también un poquito, con el poco tiempo que me queda igual ahí meto la cuchara, en particular un fitopatógeno que es la Phytophthora cinnamomii. La Phytophthora cinnamomii es un hongo filamentoso del tipo omicete, que es un patógeno de paltos y nogales. Entonces, en nuestro país, en términos como del desarrollo de la agricultura, tiene un impacto súper grande, porque una de las cosas que más exporta Chile son paltas y son nueces. De hecho, Chile es el segundo exportador a nivel mundial de nueces. Algo que no sabe mucho la gente, pero... Yo no sabía. Pero sí, exportamos muchas nueces. Las paltas sí, eso ya es como que se sabe. Entonces, en la industria agrícola hay muchas pérdidas porque estos patógenos en verdad lo que afectan es al árbol. Entonces causan una enfermedad que es la pudrición de las raíces. Y entonces cuando los árboles se infectan con la Phytophthora cinnamomii, se mueren en un plazo como de 5 años. Y el problema también es que este hongo es capaz, sus esporas en verdad son capaces de vivir en el aire, en la tierra y en el agua por mucho tiempo. Entonces cuando un campo se infecta con Phytophthora cinnamomii, se queda ahí el bicho para siempre, y en verdad no es solo un árbol, sino que ya empieza como a escalar el asunto y son muchos árboles y finalmente puede terminar en un campo entero. Entonces,
Y un poco tiene ahí, un efecto ahí, claro, un impacto sí, importante, sí, claro. Sí, y entonces ahí el objetivo un poco del proyecto va en la línea también como de la agricultura sustentable, pues como de cómo vamos dejando igual los productos como artificiales, para no decir químicos, porque en verdad todo es químico, pero los productos artificiales que en el fondo tienen un efecto mucho mayor en la salud de las personas. Por ejemplo, el uso de pesticidas, el uso de bactericidas, afectan no solo, digamos, como a los microorganismos que están ahí como atacando a las plantas, sino que también afectan la salud de las personas que trabajan en el campo, alteran los ecosistemas, porque igual existen muchas relaciones, no todas las bacterias y no todos los hongos que viven en el ambiente son patógenos. Hay muchos que causan efectos muy positivos también para las plantas. Entonces, cuando en los campos se aplican pesticidas, se aplican bactericidas, eso como que al final afecta el equilibrio ecológico del sistema. Sí, eso te iba a preguntar, ¿ahí hacen la conexión o el link con las relaciones ecológicas o no? ¿O no necesariamente? O sea, claro, sí, pues porque nosotros igual lo que buscamos en esta investigación un poco es encontrar microorganismos que produzcan cosas que afecten solamente a este fitopatógeno y en fondo no causen un efecto que no podamos controlar sobre otras bacterias u otros hongos que sí son beneficiosos para el ambiente y para la tierra. Hay una pregunta desde el desconocimiento total. Este fitopatógeno, ¿por qué surgen en general y tan masivamente? Porque se desarrolla como un solo tipo de cultivo. Sí, eso igual es una de, o sea, es como igual multifactorial, pero por ejemplo los monocultivos ayudan mucho a que los microorganismos patógenos se propaguen, porque en el fondo tú al tener un monocultivo lo que hace es que es la tierra, ¿cierto? Que no es solo la tierra, es todo lo que vive en la tierra, se adapte a ciertas relaciones. Entonces, si tú no vas ciclando los cultivos, esa tierra en el fondo va fomentando que ciertos microorganismos prevalezcan y otros vayan desapareciendo. Y entonces eso favorece que aparezcan ciertos patógenos y como que puedan colonizar ese espacio y después ya sea muy difícil sacarlos de ahí. Claro, ahora como que importante también el equilibrio. Sí, ahí. buscan cultivar como plantas o flores con distintos tipos de árboles, he visto, para que haya mayor cantidad como de microorganismos, de bichos, no sé. Sí, también eso también insectos. Está como también muy en la línea como de la agricultura sustentable, que tiene que ver con un poco también como en el compatibilizar distintos tipos de cultivos, porque las plantas no solo como que favorecen el crecimiento, y también ellas se ven como favorecidas por la aparición y el desarrollo de distintos microorganismos en la tierra, sino que también las plantas, al igual que las bacterias, producen muchos metabolitos, muchas moléculas que pueden tener distintos efectos. Entonces hay plantas que, por ejemplo, secretan o producen metabolitos que favorecen el crecimiento de otras plantas, o que ahuyentan a ciertos bichos, o favorecen el crecimiento de determinadas bacterias. Entonces, como que el ir combinando como distintas especies de plantas en los cultivos también favorece mucho como el desarrollo de un ecosistema en equilibrio, y que finalmente mejora en cuanto como también a la productividad también de los campos, que es algo igual como que se busca. Sí. ¿Y cómo van con la investigación de este fitopatógeno y de cómo combatirlo? ¿Cómo en qué etapa iría? Mira, nosotros ahora estamos como en una etapa así como de prototipo, porque ya hemos aislado varios microorganismos, casi todos como del género Bacillus, que producen unas moléculas que se llaman surfactinas y que tienen un efecto importante en disminuir el crecimiento de la Phytophthora cinnamomum. Ya también tenemos otras cepas que producen algunas moléculas que inhiben la reproducción de las esporas de la Phytophthora. Y entonces ya las tenemos aisladas, están bien caracterizadas, entonces ahora estamos como pasando al nivel siguiente, que ya es como hacer el prototipo, como un poco como para envasar esto y ponerlo y que se convierta como en un producto que se puede vender en el mercado agrícola. Sí. O sea, ya llevan una etapa bien desarrollada, bien avanzada. Sí, ya va... Sí.
va, digamos, como ya en la parte final del... Ahora, igual nosotros siempre seguimos buscando cosas porque la Phytophthora cinnamomi es uno de los fitopatógenos. Hay muchos otros más fitopatógenos que causan igual pérdidas importantes en la industria agrícola. Entonces ahí también hay un foco de interés como de hacer harta investigación en torno a eso, porque Chile es un país agrícola. ¿Sí? Igual gran parte de nuestra economía se sustenta en la agricultura. Entonces es un área importante de desarrollo. Sí. Vamos a ir a una pausa cortita, vamos a ir a una canción y después vamos a volver a seguir conversando sobre estos temas de inocuidad alimentaria, que también... Ahí a la vuelta, sí. Bueno, ahora vamos con una banda emblemática de rock punk argentino. Esta banda de sonido como energético, introspectivo, Crecer con Ataque 77. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bien, estamos de vuelta aquí con Andrea Poch-Pla, ¿cierto? Doctora en microbiología. Bueno, estamos aquí en una interesante conversación con la doctora en microbiología, Andrea Poch-Pla, bioquímica, ¿cierto? Y bueno, nos ha ido instruyendo sus distintas áreas de investigación, todas muy interesantes, pero queríamos retomar la conversación hablando acerca de los antibióticos, ¿cierto? Sí. Importante tema. Sí, actual. Hay también otro tema como súper actual y quizás como el tema por el que más han sido como conocidas las bacterias, ¿cierto? Porque las bacterias siempre un poco como que las hemos tenido así como súper presentes, pero como para algo súper negativo, que es que nos causan enfermedades. Y ahora en el último tiempo eso igual ha tomado mucha fuerza porque... las bacterias están volviéndose cada vez más resistentes a los antibióticos que nosotros hemos ido desarrollando como humanidad, no digo nosotros, sino que la humanidad. No, y sobre todo en los hospitales, ahí sí que están todos los multiresistencias máximas. Claro, sí, es un problema, digamos, como de salud global. De hecho, en el año, más o menos como en el año 2014, quizá un poco antes, como en el 2011, la OMS declaró que la humanidad se encontraba en una crisis ya en el 2011, o sea, como más de años. Estamos hace rato en la crisis. Claro, declaró que estábamos con 13 una crisis, años claro, en una crisis mundial producto de las resistencias a antibióticos. De hecho, en el 2016 apareció una bacteria, una Escherichia coli, que es resistente a todos los antibióticos que existen en el mundo. Y cada año aparecen muchas más cepas de bacterias de distintas especies, de distintos géneros, que tienen una cantidad de resistencia mucho mayores. Entonces, es un problema igual porque un poco la investigación en torno a los antimicrobianos, para no centrarlo como solo los antibióticos, fue algo que partió cuando ya por allá a principios del 1900, ¿cierto?, se descubrió la penicilina. Probablemente, a mi juicio, eso fue uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. De hecho, yo creo que la humanidad, en términos como de desarrollo de la humanidad, el descubrimiento de los antibióticos permitió que los humanos se dieran así como un salto cuántico en cuanto a sus condiciones de vida. Porque antes del descubrimiento de los antibióticos, la mayor parte de la población mundial se moría por enfermedades infecciosas. Entonces, antes del 1900 la gente se pegaba un resfrío, se hacía un corte y se infectaba una herida y se moría. Era la muerte. No habían formas tampoco de curación, no había mucho conocimiento tampoco de microbiología o de qué es lo que había, por qué se producían las infecciones. Exacto. Entonces ahí como que el descubrimiento de los antibióticos generó un cambio, no solo, digamos, como desde el punto de vista de la salud, sino que también un cambio como en el estilo de vida de la humanidad, que, bueno, entre otras cosas, permitió que llegáramos como a desarrollarnos como estamos en la actualidad.
Y bueno, y no fue tan bien con los antibióticos, ¿cierto? Ya como que las enfermedades infecciosas dejaron de ser una preocupación y entonces, como en todas las cosas, las inversiones, las lucas se fueron para otro lado. Entonces, las farmacéuticas dejaron de hacer investigación en antibióticos, el tema de los antibióticos dejó de ser como una preocupación para el mundo, hasta que empezaron a aparecer las bacterias multiresistentes y en verdad y todo el mundo se dio cuenta, partiendo por la OMS, que en verdad era un tema que no se podía dejar porque las bacterias, como sus ciclos de vida son muy cortitos, tienen una capacidad evolutiva mucho mayor que los seres pluricelulares como los humanos. Entonces nosotros los humanos nos sentimos fantásticos, nos creemos los dueños del mundo porque podemos hacer muchas cosas, podemos inventar muchas cosas, pero digamos como nuestra fisiología, nuestro organismo, las cosas que puede hacer nuestro cuerpo, no han cambiado mucho en los últimos, no sé, 2000 o 3000 años. En cambio, una bacteria en 4 o 5 años puede convertirse en algo totalmente diferente, porque tiene una capacidad evolutiva mucho mayor que la de los organismos pluricelulares. Entonces, son muy adaptables. Por eso las bacterias igual pueden vivir en cualquier lugar y en las condiciones como más inhóspitas, porque tienen mucha capacidad de adaptación. Andrea, y esta crisis mundial de resistencia a los antibióticos que tú señalabas, ¿se debe a esta capacidad evolutiva, a los estilos de vida, cambios en las condiciones ambientales? ¿A qué se debería? Como a todas esas cosas, Marcia, porque igual es bien multifactorial. Pero uno podría identificar como 3 factores principales que tienen que ver, primero, con el mal uso de los antibióticos. Ese es como el factor principal, porque un poco también en la idea también como de tener una medicina más curativa que preventiva, muchas enfermedades se trataban con antibióticos, aunque en verdad no eran bacterianas. Y eso entonces produjo que las personas empezaran a consumir más antibióticos de los que necesitaban. Y eso, en el fondo, lo que permitió es que las bacterias que no son patógenas estuvieran en contacto con los antibióticos. Porque una cosa que yo creo que muy poca gente piensa que es que, yo tengo una infección, me dan un antibiótico, yo me tomo ese antibiótico, pero ¿y después dónde va a parar ese antibiótico? Porque nosotros, una parte del antibiótico, nosotros lo absorbemos, lo utilizamos para combatir el patógeno que nos está causando la enfermedad, pero otra parte de ese antibiótico no somos capaces de absorberlos y se va con nuestros desechos. Y después el médico nos receta, no sé, tantos comprimidos por tanto tiempo, y uno va a la farmacia y le venden una cajita de antibióticos que tiene más pastillas de las que uno necesita tomar. Entonces después, ¿dónde van a parar todos esos que sobren? Y todo eso va a parar al ambiente. Claro. Y entonces en el ambiente otras bacterias tienen contacto con esos antibióticos, y como son dosis, vamos a decir, como submortales, esas bacterias se empiezan a acostumbrar a estar en contacto y empiezan a desarrollar las resistencias. Y una gracia que tienen las bacterias es que se pueden transmitir información genética de manera horizontal. Entonces, no como nosotros los seres humanos, que lo hacemos de manera vertical, así como hacia nuestra descendencia. No, ellos pueden, entre ellos, se pueden compartir información. Entonces, se van traspasando las resistencias. Eso por un lado. También tiene que ver un poco con los estilos de vida, ¿cierto? También nosotros, en la medida en que tenemos un estilo de vida que es menos preocupado por la salud, ¿cierto? Eso igual nos hace más propensos a adquirir enfermedades, en la medida en que no tenemos una buena alimentación, en que no mantenemos una vida activa, ¿cierto? Todo eso también. Que no hay una repoblación posterior muchas veces a la toma de antibióticos, porque uno a veces toma antibióticos, niños, adultos. Antes no te daban, por ejemplo, no sé, una marca, Bioflora, lactobacilos, sí. Y ahora sí te recetan por lo menos algo que te pueda repoblar, que muchas veces antes era, esto puede estar muy equivocado, pero esto es un dato de una abuelita que yo conocí, me decía que ella cuando era chica, cuando le dolía la guata, le daban agua de caca de caballo. ¿Ya? Entonces dije, uy, qué loco esto. Y yo decía, esto debe ser la locura máxima, pero yo dije, ya. Pero ella decía que se le quitaba. Y yo ahora, como con el tiempo, dije, quizás, por obra de gracia del universo,
esa repoblación hacía que como que se le quitara ese proceso como infeccioso. Pero tampoco lo recomiendo. Pero era como algo que hacían en el campo, que era como la caca seca de los animales, que lo hervían y hacían como lo consumían cuando estaban en procesos como de diarreas muy largos. Ya. Yo creo que tenía que ver con eso. Igual puede tener mucho que ver con eso, claro, porque efectivamente, pues, si nosotros como que subestimamos por mucho tiempo todas las creencias también. Sí, no, igual muchas creencias como del campo, de las abuelitas, en verdad. Los secretos ancestrales. Los secretos ancestrales. Yo soy una ferviente creyente que en algún punto tienen algo de lógica, sí. Solo que con el tiempo se ha ido... Solo que las abuelitas no lo saben. Claro, no lo saben. Pero sí. Y tampoco sabemos hasta qué punto, porque claramente ahí puede haber pasado distintas cosas, pero... Claro, igual ahí es como, puede ser multifactorial. Pero sí puede tener sentido porque un poco... es que antes eso no se hacía. Entonces, el antibiótico no discrimina entre la bacteria patógena y la bacteria no patógena. Si las afecta a todas, y si las mata a todas. Exacto, quedamos más vulnerables. Exactamente, y después quedamos más vulnerables a infecciones de otras cosas, porque un efecto muy importante que tiene nuestra flora intestinal es que nos protege de infecciones. Entonces, ellas colonizan nuestro intestino, y al colonizar nuestro intestino, ya no solo nos proveen mejoras como del punto de vista que, por ejemplo, muchas bacterias producen vitaminas que son esenciales para nuestros procesos metabólicos y fisiológicos. Muchas de ellas producen moléculas que son activadoras del sistema inmune. También, al estar ahí presentes colonizando nuestro intestino, impiden que otras bacterias, todas bacterias patógenas, puedan llegar hasta ese tejido y colonizarlo también. Entonces son como nuestro primer como escudo de defensa frente a esa... ¿Cómo se explica, por ejemplo, cuando un niño o alguna persona está en un proceso como de tratamiento muy prolongado de antibioterapia, y empieza la invasión por hongos? Sí, ahí el efecto principal tiene como que ver con a nivel de dos cosas. Uno como a nivel del sistema inmune, y otro a nivel del debilitamiento de la microbiota. Porque la microbiota de verdad que nos protege mucho frente a distintas enfermedades. Entonces, si una persona está en una terapia con antibióticos por mucho tiempo, eso sin duda que va a afectar su microbiota. Y entonces su microbiota se va a ver disminuida, se pierde la diversidad de la microbiota, y también se pierde la cantidad de bacterias que hay presentes. Entonces eso facilita que seamos más, o en verdad fomenta que seamos más vulnerables a otros patógenos. Y también tiene como un efecto a nivel del sistema inmune, porque muchas de estas bacterias que están en nuestra microbiota secretan moléculas que son activadoras o mediadoras también de los procesos inmunes, y entonces nuestro sistema inmune también se debilita, y entonces es más fácil que nos podamos infectar de enfermedades micóticas. Sí, me acordé de cuando estaba en práctica. Y había también otro dicho que también debe estar relacionado, que tiene que ver con las personas en situación de calle cuando llegaban al hospital, que muchas veces cuando eran bañadas y se hacía el aseo y todo, y la persona estaba, por ejemplo, unos días en el hospital, era fijo que adquiría alguna infección grave, potente, dentro de como venía por una situación, y al final terminaba como por otra, porque la microbiota que él tenía o que ella tenía durante mucho tiempo como que se perdía al momento de este baño como tan prolijo que se hace también en los hospitales. Sí, o sea, es que ahí también hay otro problema, porque igual yo siento que un poco en salud siempre ha prevalecido la idea de que los microorganismos no son tan buenos, entonces como que la asepsia y como que mantener todo limpio y todo desinfectado, y eso incluye a las personas, claro, es muy positivo, y hasta cierto punto lo es, claro, pero irse como al extremo de en verdad como que tenemos que eliminar a todos los microorganismos no está bien, porque muchos de ellos son positivos, y también el estar en contacto con microorganismos
ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune funciona en base a la memoria, entonces en la medida en que nosotros tengamos contactos con más patógenos, eso fortalece nuestro sistema inmune. Entonces hay que ser limpio, hay que mantener medidas de higiene, pero tampoco irse al extremo. Exacto. Claro, como que el hábitat natural se rompe, pareciera ser, ¿o no? Sí, claro, porque las bacterias igual viven en un equilibrio. Sí, las bacterias son células muy pequeñitas, cada una es un individuo, entonces se establecen redes de relaciones. Entonces, por ejemplo, para que una bacteria pueda desarrollarse requiere a lo mejor del metabolito que produce otra bacteria, y entonces se van generando como relaciones entre ellas. Entonces, si nosotros eliminamos a una, en verdad el efecto no va a ser que solo eliminamos a una, sino que eliminamos a un montón, porque, exacto, es como un efecto dominó. Sí. Muy interesante. Te iba a preguntar con respecto a el tema que había comentado Marcia anteriormente de la inocuidad alimentaria, que cómo nosotros como personas comunes y corrientes también podemos un poco contribuir a mantener estos ecosistemas, a intervenir menos dentro como de estos procesos. ¿Qué nos podrías como contar un poco al respecto? Mira, ahí igual es súper importante. Primero igual como voy a tratar como de separar la respuesta como en dos partes, ¿ya? Entonces en torno como a la inocuidad alimentaria, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener como precauciones principalmente en dos cosas, una que tiene que ver como con la higiene personal y otra que tiene que ver con la higiene, pero a nivel como de los utensilios de cocina y de cómo preparamos los alimentos. Porque si bien las bacterias, ¿cierto?, pueden ser muy positivas cuando son parte de nuestra microbiota, también pueden no serlo cuando hablamos de patógenos. Entonces, como para prevenir el contagio de enfermedades y prevenir el desarrollo de bacterias patógenas, es súper importante mantener medidas de higiene que son súper básicas, pero son súper efectivas para minimizar la propagación de estas bacterias patógenas. Y ahí yo creo que lo más importante por lejos es el lavado de manos. Un adecuado lavado de manos. O sea, al menos 30 segundos con agua y jabón, generar el agua. Primero mojar. Yo creo que después del COVID como que ya sabemos eso. Sí, eso, agregar, generar mucha espuma y luego enjuagar. Eso es como esencial, porque nuestras manos son las principales propagadoras de microorganismos buenos y de microorganismos malos. Entonces, y claro, digamos como en una vida, si uno, por ejemplo, no sé, anda en transporte público, en los colegios, los niños chicos, que se comparten todo, la cantidad de microorganismos que se comparten es inimaginable. Estamos hablando de millones. Entonces, en verdad, nuestras manos son unas máquinas de propagación de microorganismos. Entonces, ahí el principal control y la más importante forma de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas es el lavado de manos, por lejos. Y luego mantener una higiene como de los espacios que uno utiliza, pero sin irse al extremo, porque lo que conversábamos recién es que igual hay que mantener un equilibrio. Entonces, claro. Sí, pues hay personas que pierden el olfato de tanto que ocupan el cloro. Sí. Que les gusta mucho y que quieren dejar todo limpio y que tienen daño de faringitis química muchas veces por la aspiración de... Claro, es que yo creo que eso ocurre porque igual ahí como que persiste la idea aún de que los microorganismos son todos malos. Entonces, claro, como en esa idea es como que mantener lo más limpio posible, en el sentido de mantener todo desinfectado. Es un poco de la idea de los 90, yo creo, como con el cólera, con todas estas campañas que nos dejaron un poco en el inconsciente colectivo, esto de que había que dejar como todo desinfectado, todo limpio. Sí, pero no todos los productos químicos igual tienen sus efectos adversos. Exacto, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa cortita nuevamente y vamos a escuchar una canción que tiene que ver con contar historias. Este grupo cuenta historias. Vamos a ir con Miño de los Bunkers. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas.
Hola, volvemos. ¿Cómo están? Acá estábamos conversando fuera de aire como siempre y estábamos hablando de cómo ha afectado desde la pandemia que tenemos también muchas mascotas, muchos animalitos que si bien ahí nos ayudan en todo lo que es la salud mental, pero también hay que tener ciertas como precauciones más que nada para evitar inconvenientes. Cuéntanos un poquito, Andrea, ¿cómo ves tú esto de la relación entre humano mascota? O sea, que es una relación súper positiva y que tenemos que potenciar. O sea, hay varios estudios que muestran que tener mascotas o hacer que los niños y las niñas a edades tempranas tengan mascotas, no solo es súper positivo desde el punto de vista de la salud mental, como decía Caro, o del punto de vista emocional, como para el desarrollo de habilidades como la responsabilidad, el cuidado, sino que también es súper positivo para el sistema inmune, porque los animales, al igual que cualquier otro ser vivo, también son una comunidad de microorganismos y también tienen muchas bacterias, muchos hongos, muchas que viven con ellos. Entonces también el nosotros como seres humanos exponernos a esa otra, como diversidad de microbiota es súper positivo para nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune funciona en base a la memoria. Entonces en la medida en que nosotros nos expongamos más a microorganismos, eso fortalece nuestro sistema inmune, porque en el fondo nuestro sistema inmune está más ahí como adquiriendo información, entonces para cuando se encuentra con un patógeno puede actuar de manera más eficiente y más a tiempo. Entonces, para los niños y las lo que señalas, Andrea, porque en general la vida moderna ha ido como aislando un poco a las personas o el crecimiento de los niños con los animales, con el hábitat natural, con la tierra, con las plantas. Entonces está la lógica como de aislar para proteger, pero en el fondo esto es como interacción, exponerse, ¿cierto? Sí, exacto. Lo contrario. De hecho, yo creo que es como súper lamentable que esté como prevaleciendo esa idea de que en el fondo es como mejor mantenerse aislado, mejor separado, como que evitar el contacto, porque al contrario, pues como que estar en contacto con el ambiente, estar en contacto con los animales, estar en contacto con la tierra, es súper positivo para nuestro organismo. No solo para nuestro sistema inmune, para nuestra salud mental, para todo. Entonces, importante, hay una sugerencia de nuestra microbióloga. Sí, pero se tienen que lavar las manos. Yo soy enfermera, yo no puedo dejar de decir que... Pero sí, eso. O sea, una cosa que tengo con el animal y todo, porque yo tengo hijas chicas, entonces es como, claro, uno se relaciona, te sirve para la salud mental, pero antes de comer te lavas las manos. Exacto. No compartir ahí la comida con el perrito, con el gatito. Sí, tampoco andarle dando besitos y esas cosas que a los niños les encantan. Pero pero si uno igual mantiene como todas esas medidas preventivas, pues, lavarse bien las manos después de jugar con el perrito, con el gatito, ¿cierto? No andar ahí como compartiendo fluidos con el perrito. Es súper positivo para la salud en general. Sí, que a veces uno... lo hacen, o sea, te cuestionan un poco cuando estás viendo y dicen, no, pero si eso lo hace más fuerte. O también, por ejemplo, que hay muchas enfermedades que han disminuido y que antiguamente eran más comunes, por ejemplo, no sé, tifus o enfermedades que tenían que ver como con el lavado de alimentos, que muchas veces se descuidó porque se disminuyó, pero no significa que no existan. Claro, están ahí. Lo que pasa es que, claro, igual las medidas de prevención, sobre todo las que tienen que ver con medidas básicas de higiene, ahora están mucho más extendidas. Entonces, ahora todo el mundo sabe que hay que lavarse bien las manos, que hay que lavarse las manos, no sé, cuando uno llega a la casa o cuando llega a su lugar de trabajo, que hay que lavarse las manos para cocinar, que hay que lavarse las manos antes de comer. Yo siento que ahora en la población esas medidas están como súper... Claro, lavar los alimentos también. Claro, más conciencia, como que antes no, en verdad, esas cosas como que no existían mucho y estaba muy normalizado el no lavarse las manos. O el riego también con agua servida. El riego con aguas servidas, que ahora ya no existe. Sí, ya no existe. Entonces, todas esas cosas como que han ido ayudando a que muchas enfermedades, que no sé, quizás cuando nosotros éramos chicas eran muy comunes, ahora ya casi no existen. ¿Y qué indicaciones, aparte del lavado de manos, más que nada como
cuando uno usa antibióticos, ¿qué podría hacer? ¿Hay alguna manera en la que uno pueda ayudar o sabes de alguna nueva tecnología que haya permitido como captar este antibiótico que uno expulsa o que uno elimina? ¿Cómo sería la mejor forma de hacer esta eliminación de antibióticos? Ahí siempre igual lo mejor es que evitar, por ejemplo, tirar, no solo los antibióticos, esto igual aplica como a todos los fármacos, como no tirarlos a la basura común. Hay que buscar formas de como gestionar igual el tratamiento de esos residuos. Hay empresas igual que se dedican como al retiro de fármacos, que pueden como gestionar igual la eliminación más controlada, porque el problema principal es cuando llegan al ambiente. Porque en el ambiente libre, ¿cierto? Nosotros en verdad no podemos controlar lo que pasa. Y como las bacterias son muy buenas para irse adaptando a los cambios, ¿cierto? Ahí tenemos efectos muy como contraproducentes, pues, como la aparición de resistencia. En general eso es como, por ejemplo, uno igual si quisiera en su casa evitar que esas cosas pasen, como tratar de almacenarlos, llevarlos a alguna farmacia, o si quieres eliminarlos puede ser con carbón activado, que es como un carbón especial que lo que hace es como absorber moléculas y evita como que se liberen, actúa como una esponjita y como que evita que se liberen, sí. Pero principalmente es como tratar de no consumir en exceso antiterapia sin medicación, claro, sin receta médica. Ahí yo creo que ahí, y estáis dando como en el clavo, claro, porque igual yo creo que lo principal o lo más importante que podemos hacer es eso, en el fondo reducir el consumo, que es una cosa que aplica no solo a los antibióticos, sino que a la humanidad en general y a todas las cosas que hacemos los humanos, como tratar igual de reducir el consumo. Porque, claro. Bueno, ha facilitado también la receta médica restringida, ¿cierto? Sí, pero bueno, ahí tener cuidado con la feria. Sí, por favor. Se venden los medicamentos. Es tentador igual, porque muchas personas no tienen el acceso, se sabe, pero igual el consumo de un antibiótico muchas veces va como para educar, digamos, claro, en ese sentido. ¿Cierto? Hay gente que toma antibióticos para la gripe. Claro. Jamás se autodiagnostica y claro, y en la feria compra los medicamentos. Aparte que no siempre ese antibiótico te va a servir, te tienen que hacer un cultivo de bacterias para poder saber a cuál te va a afectar, a cuál va a matar. Exactamente, o sea, de hecho, en la actualidad, claro, nosotros tenemos un grupo de antibióticos, como los antibióticos de amplio espectro y para ciertas enfermedades se sabe cuáles son, pero lo ideal es que siempre se haga un estudio y se haga un antibiograma para saber cuál es el mínimo un antibiótico. No siempre el cipro de la feria va a matar, va a servir para la ITU. Sí, así es. Así que es importante educar porque... Sí, cierto, porque o sea, en la medida igual que educamos, eso también... No es solo positivo para la persona que recibe esa educación, sino que para la comunidad en general, porque al final son problemas por los cuales todos nos vemos afectados. Andrea, ¿hay otra sugerencia o recomendación para los cuidados en casa? Para ir terminando ya, porque se nos pasó, pero hola. Sí, Sí, yo creo que en general no tenerle miedo a los microorganismos. Son súper positivos, nos ayudan a vivir bien, a vivir felices. Mantener siempre medidas igual preventivas, lavado de manos especialmente, yo creo que es como lo más importante, y mantener los espacios limpios. Si uno tiene mascota, igual preocuparse de la mascota, estar atento si presenta algún síntoma, porque igual muchas enfermedades que tienen las mascotas también nos las pueden transmitir. Entonces, si uno tiene un gatito, un perrito, en verdad ese animal es como parte de la familia. Entonces, así como nosotros necesitamos ir al médico cuando estamos enfermos, hay que preocuparse también que las mascotas tengan atención médica cuando la necesitan. Cuando uno tiene niños chicos, ahí también es súper importante lavarse las manos y la limpieza, pero sin exagerar, porque necesitamos a los microorganismos. Claro, cuidar nuestro equilibrio de microorganismos. Cuidar nuestro equilibrio. Al final es todo un equilibrio. Entonces, cuando nosotros nos salimos del equilibrio, todo empeora. Entonces, ahí empieza la complejidad. Ahí empiezan los problemas, porque nosotros decimos, y que es un poco lo que pasa con el tema de los antibióticos. Si uno consume muchos antibióticos, no solo mata a los agentes patógenos, mata a las bacterias de la microbiota,
Y una microbiota débil está súper demostrado que afecta desde la salud intestinal hasta la salud mental. Entonces, claro, y después otro tema que se me olvidó preguntarte, pero lo dejamos para otro programa, de los prebióticos, los probióticos, porque eso también es como, tiene que ver como con la prevención. Sí, ahí también hay un tema súper interesante porque, bueno, hay que diferenciar igual, porque los prebióticos en el fondo son alimentos o son, no sé, medicamentos que favorecen el crecimiento de la microbiota que uno ya tiene. Uh-huh. Y en cambio los probióticos son alimentos que contienen microorganismos. Entonces la idea es que esos microorganismos lleguen a colonizar nuestro intestino. ¿Sabes ahora el kimchi o eso es un probiótico? Porque claro, tiene microorganismos. Sí. Igual el chucruto, el gato. Sí. Ya, perfecto. Ya vamos a terminar, chiquillos, porque ya estamos un poquito pasadas, pero estamos súper entretenidas. Muchas gracias, Andrea, por tus recomendaciones. Súper entretenidas. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también lo pasé súper bien. Gracias, Marcia. Nos estamos viendo la próxima semana y los vamos a dejar con la canción final de Chris Cornell, Stone, de Audioslave.